En este vídeo vamos a ver cómo podemos evaluar la resistencia de las microcápsulas ante una acción tan cotidiana y tan usual como es el frote. ¿Por qué el frote? Porque cuando estamos en contacto, llevamos una prenda o incluso nos sentamos en un sillón o durante la noche cuando estamos durmiendo, siempre el propio movimiento de la persona hace que haya una fricción sobre el tejido. Y esta fricción puede conllevar a una rotura de las microcápsulas o el desprendimiento de las mismas sobre el tejido. Esto muchas veces es lo que se busca, es el objetivo de la prenda tratada con microcápsulas cuando utilizamos membranas impermeables. Es por ello que cuando frotamos o hacemos cierta fricción sobre el tejido, rompemos la membrana y recordamos que liberábamos el principio activo. Bien, pero si la fricción o el frote es elevado o abusivo, lo que podemos hacer es que se rompan la mayoría de las microcápsulas y esto determinará que se ha liberado todo el principio activo y por lo tanto la vida útil de la funcionalización del tejido va a ser muy corta. Por lo tanto, vamos a ver cómo evaluamos este ensayo. Este ensayo está normalizado también para ver la solidez de las tinturas al frote. Es decir, con este ensayo lo que se utiliza mayormente y por lo que está normalizado y está establecido es para ver cómo se degrada un tejido tintado por el propio frote, ¿vale? De esta forma podemos evaluar la degradación del color del tejido tintado y también la descarga sobre un tejido testigo. Este es un crockmeter por el cual se utiliza se realiza este ensayo normalizado y bien, está, como he dicho y como he comentado, está determinado para la evaluación de las tinturas, la descarga y la degradación de las tinturas, pero en este caso lo vamos a utilizar para ver qué sucede y el comportamiento de los tejidos tratados con microcápsulas ante el frote. En el vídeo se muestra cómo se realiza el ensayo. Simplemente hay un tejido testigo que está en constante frote realiza una fricción sobre el tejido a ensayar. Este sería el tejido tratado con microcápsulas y aquí es donde se deposita el tejido testigo. Bien, se hacen unos ciclos de frote, son 10 por minuto. Y posteriormente vemos qué ha sucedido con las microcápsulas. En estas imágenes vemos un tejido tratado con microcápsulas por el cual se ha realizado el ensayo en seco. Esto quiere decir que el tejido testigo está seco. Se hace el frote durante el tiempo determinado y el número de ciclos determinado en la norma y vemos que la mayoría de las microcápsulas están rotas o deshinchadas, pero aún quedan microcápsulas en perfecto estado, como vemos en la fotografía. En cambio, en húmedo vemos que el ensayo es mucho más agresivo, ya no tanto para las microcápsulas, sino también para las fibras, porque vemos que se han desfibrilado la mayoría de estas. En cuanto a las microcápsulas, vemos la desaparición, el desprendimiento del tejido, de las microcápsulas sobre el tejido. Por lo tanto, vemos que un frote en húmedo es mucho más agresivo que en seco. En seco podemos tener microcápsulas, pero en húmedo nos deterioran y nos desprenden la mayoría de estas que hay en el tejido. Estos ensayos normalizados lo que nos permiten es poder comparar unos tratamientos con otros, estableciendo un mismo proceso de ensayo.